temporada 4, capítulo 7, titulado Demasiada televisión. El episodio anterior trató la depresión de varios personajes, pero faltó un personaje fundamental de esta temporada, Adriana, quien tuvo una pequeña aparición al principio, pero ahora en este capítulo podremos ver más a fondo su depresión y por lo que está pasando. Bienvenidos a otro sobreanálisis de Los Soprano. Como siempre, recuerden que habrá spoilers y por aquí arriba les dejo la lista de reproducción de los análisis de las temporadas anteriores. La tristeza de Adriana, como dije, se aborda en este capítulo y el título de este proviene de un síntoma de depresión, quedarse en el sofá y mirar demasiada televisión. Adriana ha estado mostrando este síntoma desde hace un tiempo. Hace 2 episodios se sentó con indiferencia frente al televisor. La única vez que la vimos en el último episodio, miró distraídamente un programa sobre las pirámides de Egipto. Y en el presente capítulo, ve un programa y luego ve otra serie en donde un personaje menciona el llamado privilegio matrimonial, por el cual no se puede obligar al cónyuge a testificar contra su pareja. Esto hace que empiece a pensar en casarse rápidamente con Chris. Pero esta idea parece ser imposible una vez que él se entera de que ella puede ser estéril. Ante su sugerencia de que podrían adoptar a un niño, Chris dice lo siguiente. Yeah, that's great. Some kid with chinky eyes called Moltisanti. He get his ass kicked every day. Lo cual es irónico, puesto que en el inicio de la temporada 2, un asiático se hizo pasar por Christopher. Moltisanti, Christopher. Here. Chris, enojado, sale de su casa y luego le pide un consejo a sus compañeros. Tony y Silvio piensan que un matrimonio entre Chris y Adriana sería algo bueno, pero Paulie no está de acuerdo con el matrimonio porque, según él, no es lo suyo, aunque es posible que Paulie se arrepienta de no haberse casado ni nunca haber tenido un hijo, porque considera que la canción que escribió Sinatra para su hija es suya. My song. What the fuck? Why is this his song? Luego de los consejos de sus compañeros, Chris piensa en su próximo paso, pero cuando cortan la escena, lo vemos drogado en su auto, lo cual demuestra que es su manera de pensar las cosas, porque después de eso regresa a casa y consiente a su futura esposa de casarse, y ahora podrá defender a su marido en un eventual juicio. Sin embargo, es mientras se prueba vestidos de novia cuando Adriana descubre que el privilegio matrimonial puede ser solo un mito. Además, la composición de esta escena puede resultarnos familiar a la escena de Janice probándose vestidos. En ese episodio, la vimos duplicarse en un espejo que representaba su carácter multidimensional. Adriana se duplica en este capítulo, y esto se puede ver de 2 maneras. En primer lugar, apunta a su doble vida como informante del FBI, cuya presión la está impulsando a casarse apresuradamente. Y en segundo lugar, la doble imagen de ella puede significar que tiene dudas con respecto al matrimonio con Christopher. Ella lo ama, pero es un hombre que la ha agredido físicamente en el pasado y ahora la llama mercancía dañada al enterarse de que puede ser estéril. Además, tuvo que drogarse antes para poder encontrar el coraje para proponerle matrimonio. Y si este matrimonio no puede evitar que ella testifique contra Chris, como cree su amiga, ¿realmente sería lo mejor para Adriana? Un abogado confirma la afirmación de su amiga de que el matrimonio no necesariamente la protegería, y la despedida de soltera de Adriana confirma su desencanto con toda esta idea. Parece tener náuseas de recibir tantos electrodomésticos de cocina en su despedida de soltera. Quizá todavía no esté preparada para la banalidad y domesticidad de la vida matrimonial. Si es así, esto puede ser lo más importante que tiene en común con su prometido, a quien siempre le ha resultado difícil aceptar la regularidad de la vida. Y aunque el título del episodio se refiere a la historia de Adriana, la trama principal se refiere a la nueva estafa inmobiliaria de la mafia. Es una historia sencilla, pero construida de una manera brillante. Desde que Carmela se enteró de que su primo Brian recibió un traje nuevo a manos de Patsy, ella sospecha que Tony está tratando de atraer a su primo a su círculo.
Ahora Tony ha invitado a Brian a la fiesta de bienvenida de Paulie, pero Brian no es exactamente uno más de los chicos. Comete un paso en falso de la mafia al comparar el regreso de Paulie de la prisión con el regreso de la universidad, pero de todos modos se pone cómodo y se despierta sin pantalones a la mañana siguiente en el escenario del Bada Bing. Luego Tony y Ralph lo llevan a desayunar, donde les explica los detalles de la estafa de la vivienda. Estos dos solicitan la ayuda de Ron y su amigo Maurice para que la estafa funcione. Mientras están en el sauna, Tony y Maurice se dan cuenta de que eran prácticamente vecinos cuando eran niños, lo que llevó a Ralph a darle un nuevo giro, diciendo un chiste de que por eso Tony se mudó. Los tres hombres blancos se ríen, pero Maurice no. Esta escena nos da una pista de que las nociones sobre el racismo, vecindario y comunidad serán componentes de crucial importancia en este episodio. Después, mientras los hombres se visten, vemos que Tony tiene una buena relación con sus colaboradores, sobre todo cuando es más magnánimo y cálido de lo que hubiéramos esperado que fuera al enterarse de la relación de Ron con su examante, Irina. Bien, su estafa se pone en práctica. Un doctor es fachada de la mafia y compra 4 casas en ruinas. Maurice, armado con una carta de referencia de Ron y una tasación falsa de Tony, obtiene un préstamo masivo de vivienda y desarrollo urbano para comprarle las casas al médico. Dichas casas que utiliza la mafia para la estafa son casas que han quedado abandonadas. Al menos una de ellas está llena de fumadores de crack. Y es un gran contraste con el barrio de Ron, quien vive en una urbanización de casas sencillas del mismo color, todas alineadas en filas. Es un típico barrio suburbano, homogéneo, estratificado y segregado. Además, no se ve que haya mucha conexión comunitaria. Por otro lado, la casa de Tony es una casa más grande que la de Ron, con muebles más caros, pero también tiene una cualidad muy genérica. Aunque es más exclusivo, el vecindario de Los Soprano tampoco fomenta un profundo sentido de comunidad. Además, se encuentra en un callejón sin salida. Literalmente, un callejón sin salida en lo que respecta a la circulación y conexión comunitaria. Más adelante, como no quiere que Tony se lleve los $7,000 de su parte de las ganancias, Maurice envía a sus pandilleros. Angelo, el tipo que antes había amenazado a Tony, saca su arma para proteger a su familia mientras estallan los disparos a su alrededor. Los jóvenes pandilleros toman el control del arma y le disparan una bala que rebota en su entrepierna, dejándolo caer al suelo en agonía. Aunque no es tan castrante como recibir un balazo ahí, Tony se siente castrado porque Irina lo ha reemplazado con Ron. Y cuando una canción suena a la radio, los pensamientos de Tony sobre Ron e Irina se disparan. La canción salió por primera vez cuando Tony y Maurice hablaban de ella, lugar donde se enteró del romance entre Irina y Ron, pero al escucharla en su auto, recordó dicha relación y va a golpear, castigar y castrar, por decirlo de alguna manera, a Ron. Tony tiene algo así como una división vertical, en la que dos partes contrastantes de su personalidad permanecen distintas entre sí. Por un lado de la división, Tony es frío e insensible, casi hasta el punto de ser un sociópata. Pero también hay claramente un lado en donde es cariñoso, generoso y empático, como cuando fue comprensivo con Ron, solo para que más adelante fuera a golpearlo. Por otro lado, molesto por cómo la ha tratado últimamente la familia de Nueva Jersey, Paulie se ha estado acercando al neoyorquino Johnny Sack. Ahora, cuando se encuentran en un restaurante, el puente de Brooklyn se extiende detrás de ellos, haciendo un eco visual del puente en el mural que se extendía detrás de todos en la reunión del banco. Las imágenes que riman conectan metafóricamente a los banqueros con los criminales de la mafia, así como los mafiosos quieren realizar sus negocios lejos de las miradas indiscretas del gobierno, los banqueros quieren realizar sus negocios con la menor interferencia gubernamental posible. Cuando los mafiosos no están ocupados escondiéndose del gobierno federal, están ocupados aprovechándose de él. Es un departamento federal, vivienda y desarrollo urbano, al que Tony estafa, y de vez en cuando él mismo
critica a los bufones que se benefician de subsidios y dádivas financiados con impuestos, pero no tiene reparos en saquear descaradamente al gobierno. No creo que la serie esté criticando principalmente a la derecha o a la izquierda en este momento. Si bien podemos encontrar algo desagradable en el conservadurismo mezquino de Tony o en el progresismo bienhechor de Maurice, la serie no apunta a su política, sino a su hipocresía. Ambos hombres entienden que se necesita más que materiales físicos o riqueza material para construir y mantener comunidades saludables, pero sus acciones no reflejan esta comprensión. La hipocresía de Tony queda resaltada por la conversación que tiene con AJ frente a la iglesia que construyeron sus antepasados. Tony intenta explicarle a su hijo por qué la antigua iglesia aún perdura, pero AJ simplemente no lo entiende. AJ no entiende el punto de su padre de que se necesita más que ladrillos y cementos para hacer que un edificio se mantenga en pie. Los edificios perduran cuando los miembros de la comunidad sienten orgullo, responsabilidad e inversión emocional. No se trata solo de ladrillos, pero el propio Tony tiene una visión muy estrecha de ladrillos y cementos de las casas recién compradas por la mafia. Tony ve estos edificios puramente en términos materiales, despojándolos como un buitre antes de venderlos para obtener una ganancia considerable en un doble trato torcido. Además, este barrio es uno de esos lugares en los que siempre hay doble trato. Para terminar, esta escena es una clara referencia del piloto cuando Tony llevó a Meadow a la misma iglesia. Con ella, realmente se molesta en detenerse, llevarla adentro y darle un breve sermón, momento que muestra una conexión desde el principio que perdura a pesar de todo el conflicto entre ellos. Tony siente reverencia por esta iglesia, no por ninguna creencia religiosa, sino por lo que representa para él como italiano y como hombre. Ahora cuando la visita con AJ, ni siquiera lo invita a entrar, lo lleva en su camioneta y le muestra cómo el vecindario ha decaído y trata de conectarse con él, pero todo el asunto pasa por alto a AJ. El momento en el que le dice que compre un terreno es exactamente donde renuncia a intentar conectarse con su hijo de la misma manera que se conectó con su hija. Esto demuestra su incapacidad para conectarse con AJ. Claro, su hijo no es muy inteligente, pero Tony tiene que asumir la responsabilidad por su incapacidad para comunicarse con él. Pero a Meadow le habla como si fuera un compañero, incluso si ella no puede entenderlo.